Pasamos al tema de esta ocasión y cuando uno lee este texto, el pasaje que acabamos de leer, obviamente el texto no nos dice mucho, no nos da muchos detalles del nivel de maldad que había en ese tiempo. No lo vemos. Pero quiero contar para más o menos ver, porque yo no sé si ustedes aquí, alguno de ustedes ha tenido la experiencia de vivir de cerca alguna situación muy chocante, muy fuerte, así más o menos de cerca. No lo sé. Yo personalmente no lo he tenido. Solamente he escuchado cosas. Recuerdo cuando estábamos en México, me acuerdo fuimos de vacaciones, creo, a Acapulco, y fue en una época donde pasaba hasta el helicóptero de la Marina sobrevolando Acapulco, y todos los días, en los periódicos salían las fotos de personas que encontraron muertas, pero no solamente muertas, sino que descuartizadas. Llegó un momento en que yo dije, ya no leo más el periódico porque me estoy entrando a sentir un poco mal. Porque era tal el ambiente en ese tiempo que era muy fuerte. Entonces uno dice, cuando uno vive en otra realidad, donde esas cosas no pasan, nunca pasan, uno nunca imagina al nivel de maldad que el ser humano puede llegar. No lo imagino. Si le contaran situaciones así, cuando esa persona vive en ese mundo, pensaría que a lo mejor no puede ser, a lo mejor es mentira, es una historia que inventaron por ahí. Pero cuando uno va a esos contextos sociales donde este tipo de cosas ocurren, es impresionante. Y hablando de eso, mi esposa me contaba ayer nada más una situación, no sé, yo le pregunté de dónde salió, pero no tenía claro, de una niña que llevaba, ¿cuántos? 28 días en la escuela, que había llegado. Entonces no conocía bien a los papás de la niña, no conocían bien a los demás papás de los niños de su clase. Pero una mamá llevó a su niña a una casa de una de las mamás del grupo de esta clase. Y la dejó ahí con esta mamá, que tenía una niña también, la dejó ahí en esa casa. Y después dice que, bueno, iba a volver en unas 4 horas más, que ahí se iban a quedar. Y cuando la mamá volvió, no estaba la hija. O sí estaba la hija, pero la cuestión es que esa casa era una casa arrendada. Las personas, la mamá de la niña, digamos, la mamá que estaba supuestamente en esa casa, con esa otra niña, ya no estaban. Y hallaron el cuerpo de la niña, de esta mamá que dejó confiadamente abierta, porque le sacaron los órganos. Cuando uno ve eso, cuando uno sabe eso, cuando uno dice, esto es algo que pasa así, ahí uno dice, entonces el nivel de maldad al que el ser humano puede llegar no tiene límites. Cuando uno empieza, a ser más consciente de eso, y uno viene aquí a Génesis capítulo 6, uno dice, ahora entiendo. Al nivel de maldad que el ser humano puede llegar. Y Dios no puede permanecer de brazos cruzados. No, Él tiene que hacer algo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Pero no solo eso, porque el título del mensaje hoy es cuando Dios manifiesta su juicio, pero también su misericordia. Y el primer punto, vamos a orar primero. Padre Celestial, Señor, hoy mismo, en este mismo instante, en este mismo minuto que estamos aquí nosotros reunidos como iglesia, y muchos creyentes en el mundo, también al mismo tiempo, hoy en este instante,
hay lugares en este mundo donde los hombres tienen prácticas perversas, que ha perdido totalmente Dios la dignidad humana. Y en este mundo, Señor, estamos. Padre Celestial, ayúdanos esta mañana para poder, Dios, permitir que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, para que, Señor, podamos ser transformados por ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, dice, el primer punto es un mundo corrompido ante los ojos de Dios. El versículo, ahí el capítulo 6, versículos 5 y 6, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces aquí, como no dice los detalles, qué tipo de prácticas, leyendo otros textos de la Biblia, otros pasajes, otros libros de la Biblia, y leyendo la historia del ser humano, del hombre, uno va descubriendo a los niveles de maldad que el hombre llegó. Entonces, lo primero respecto de este punto de un mundo corrompido ante los ojos de Dios, lo primero que debemos entender que Dios tiene un carácter perfecto en santidad. Nos cuesta entender ese concepto. No es fácil para nosotros entender qué quiere decir o cómo es que Dios sea un ser que en cuanto a su santidad es perfecto. O sea, para él no tiene ninguna relación con el mal, nada, absolutamente nada. Como dice Santiago cuando habla de la tentación, dice, no, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tiene ninguna relación en absoluto con el mal. Entonces, Dios es un ser perfecto, santo. ¿No es cierto? Y por lo tanto, como Dios es ese ser perfecto y santo, Él es quien determina qué es correcto y qué es incorrecto. Él es el parámetro, su carácter es el parámetro para definir qué está bien y qué está mal. Ahora, si yo soy el parámetro, ¿no es cierto? Y esto no solamente hablando a creyentes, sino hablando a gente del mundo. Sobre todo gente del mundo y gente que no acepta la existencia de Dios. Si esa persona, si yo soy el parámetro, ¿qué puede ocurrir? Que voy a encontrar personas que son peores que yo, ¿no es cierto? Y personas que son mejores que yo. Entonces yo no puedo ser el parámetro. O sea, yo no puedo definir qué está bien y qué está mal. ¿Quién define eso? Es Dios. Así que imagínense, si yo soy una persona imperfecta, pecadora, si ante mis ojos ciertas situaciones que se dan en nuestra sociedad son chocantes, son fuertes, ahora imagínense para Dios. ¿Cómo es para Dios? Un Dios santo y perfecto, tener que ver la maldad del hombre. Entonces, cuando Dios es el parámetro, la maldad se ve tal cual es. Ni más ni menos. Y aquí, entonces, por eso dice el versículo 5 allí. En el capítulo 6 dice, y vio Jehová. O sea, Dios vio y Dios determinó, el hombre ha llegado a niveles de maldad impresionantes.
Y miren, ahí en el mismo versículo 5, note ¿cómo se llama? La manera de expresar la situación, lo que estaba ocurriendo ahí. Cuando dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y mire, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, dice, era de continuo solamente el mal. Otra versión lo dice así. Dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y una traducción así más literal de un interlineal hebreo-español lo dice de esta manera. Y toda inclinación de pensamientos de su corazón, solo mal, dice, solo mal todo el día. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, es la forma de decirlo. Dice que en el corazón ellos tenían pensamientos todo el día. Todo el día su corazón estaba inclinado, los pensamientos, todas sus emociones, todo estaba involucrado en pensar todo el día en hacer el mal. Así, a ese nivel había llegado el ser humano, a ese nivel. Y ya con las experiencias que le he contado, con las situaciones que le he contado y con lo que muchos de nosotros ya hemos escuchado y conocemos, sabemos que el hombre sí puede llegar a esos niveles. Entonces, el corazón, por ejemplo, cuando habla del corazón, el corazón no es solo un lugar, no es solo el lugar de las emociones. No, a veces cuando hablamos del corazón, no solamente nos estamos refiriendo a las emociones, sino es el centro de la mente, el centro de la voluntad, el centro de las decisiones. ¿No es cierto? ¿Y los pensamientos? Bueno, los pensamientos son las intenciones, los planes, inclinaciones, todo eso. De alguna manera, todo está conectado aquí. El corazón y la mente en los hombres en ese tiempo. Y todo esto estaba totalmente gobernado por pensamientos de continuo el mal, todo el día. Y hay gente así. Hoy día podemos ver personas así. Entonces, esto da a entender ¿qué? ¿Qué nos da a entender esta frasecita y esta oración que dice que que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal? Que el mal no era algo ocasional. No era algo ocasional, intermitente, sino algo constante, permanente, todo el día. Siempre estaban pensando cómo satisfacer el deseo de su corazón de hacer el mal. No era solo una conducta externa. No era una cuestión de algo externo, no, sino una corrupción del corazón. Y mire, Mateo 5:18, citando al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Mateo 5:18? Perdón, 15:18. Me equivoqué. Mateo 15:18. Dice de la siguiente manera: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y mire, perdón, se me olvidó poner el otro versículo. Dice, porque del corazón, dice, el Señor Jesús dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y etcétera, etcétera.
Así estaba el corazón del hombre, siempre pensando en la maldad. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la raíz del problema en realidad estaba en lo íntimo del corazón del ser humano. Ahí está el problema. Aquí estaba arraigado, había echado raíces. Y esa es la maldad que vivimos hoy día en este mundo, ¿no? Con los ejemplos que le puse y en muchas más. Y el problema es que cuando la maldad llega a ser una especie, a veces la maldad llega a ser una especie de cultura de la maldad. Hay lugares, no sé, en los demás países, pero por lo menos en Chile yo conozco lugares en la capital, por ejemplo, y ahora la cosa está mucho peor, muchísimo peor. Pero hay lugares donde la maldad se ha convertido en una cultura. Los padres se envuelven en delitos, en crímenes, y se les hace tan normal que después los hijos que ven eso, es como llega a ser parte de su cultura y no lo ven nada de malo. Pierden toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Entonces, eso es lo que llega a ocurrir. La cultura de la maldad llega a ser una especie de la cultura de la maldad. Entonces, el nivel de maldad fue tal que Dios, como dice ahí el versículo, ¿no es cierto? El versículo 6, se arrepintió. La idea aquí es más bien que Dios sintió, le pesó, sintió el peso, le afectó. Esa es la traducción más literal, lo sintió. Esto se llama cuando dice que cuando Dios vio la maldad y se arrepintió y le dolió en su corazón, entonces uno tendría que preguntarse, ¿Dios tiene corazón? ¿Qué es el corazón? Es un órgano que está aquí, ¿no? Entonces, ¿Dios es una persona que tiene un cuerpo físico igual que nosotros? No, no. Entonces, obviamente, Dios está revelando todo esto a Moisés y está comunicando y usando un lenguaje de tal forma que sea entendible para los que están recibiendo los receptores primarios, que son el pueblo de Israel. Se tiene que usar el lenguaje para que sea entendible para ellos. Y por eso está diciendo, le dolió en el corazón. Como también a nosotros nos duele en nuestro corazón las cosas. Entonces ahí no capta la idea. O sea, a esto se le llama un lenguaje antropopático. Esto es como el lenguaje de antropomorfismo, cuando dice la mano de Dios. ¿Dios tiene mano? No, no tiene mano porque no tiene cuerpo, Él es espíritu. Pero usa ese lenguaje para que lo que nos quiere comunicar sea entendible para nosotros. Y aquí está usando esa forma, ese lenguaje. ¿No es cierto? Entonces, por eso la idea aquí es más bien que le pesó en su corazón. Y esto también es parte muchas veces de nuestra experiencia. ¿No es cierto? Cuando vemos una situación que nos causa demasiada tristeza, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Una sensación de un peso, así. Algo aquí, una carga que de repente se nos viene en nuestro interior. Se está usando este lenguaje para poder comunicar cómo esto fue para Dios. Ver este nivel de maldad. Entonces, eso es importante entenderlo. Importante entenderlo. Entonces, Dios lo sintió, le pesó. Esa es la idea cuando dice se arrepintió, que le pesó. Y también cuando Dios vio esto, dice el versículo ahí al final, le dolió en su corazón. ¿Cómo sería para nosotros ver a un ser querido? Imagínese una persona, un ser querido, un familiar que usted aprecia mucho. Y verlo hundido en el pecado. Y verlo hundido, por ejemplo, en la droga. ¿Cómo sería para usted ver eso?
claro, le dolería en el corazón. Yo recuerdo, yo me había alejado de Dios y me costó mucho volver al Señor. Y fue invitada mi mamá y a mí, fuimos a México por mi cuñado, que era misionero allá, y Dios usó ese tiempo para restaurar mi vida. Y recuerdo cuando yo ya después de varios días, el Señor fue sensibilizando mi corazón y yo quise entrar a un dormitorio, ahí a solas, me arrodillé y empecé a pedir perdón a Dios por todo lo que había estado viviendo, cómo estaba viviendo mi vida. Pero en la medida que iba orando, sentía como que Dios no me escuchaba. Y terminé de orar y dije, no, Dios no me escucha. Ya, como que ya se cansó de mí, ya se hartó de mí. Porque eso es lo que yo percibía a mi alrededor de las demás personas. Ya se cansaron. Ya dicen, ya este hombre no tiene vuelta. Después entré una segunda vez al dormitorio, hice lo mismo. Me arrodillé y empecé a orar, a pedir perdón a Dios y todo eso. Y empecé a sentir exactamente lo mismo. Y ahí dije, me paré y salí del dormitorio tal como entré. Así como aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada. Y hubo una tercera ocasión donde entré al dormitorio, me arrodillé, cerré la puerta, me arrodillé, empecé a orar, a pedir perdón a Dios. Y el sentimiento era exactamente el mismo de la primera y segunda ocasión. Así que de repente yo dije ya, guardé silencio, cerré mi boca y me quedé en silencio. Y cuando me quedé en silencio, vino a mi mente el dolor de mi mamá, el sufrimiento en su rostro de ver a su hijo alejado de Dios. Y cuando yo veo ese rostro así, pero bien clarito en mi mente, ahí yo dije, así se siente Dios conmigo. Él siente dolor. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene la idea de un Dios como lejano, un Dios que no siente. Pero aquí también Génesis nos está diciendo, le dolió en su corazón. O sea, a Dios le duele el pecado, Dios le duele la maldad del hombre. Yo digo hoy día mismo, cómo la gente, muchos se atreven a pararse como jueces y en su, ¿cómo se llama? En su pequeñez deciden emitir el juicio de ese, Dios, tú no existes. Yo he decidido que tú no existes. Y Dios tiene que ver todo eso. Y Dios tiene que ver la maldad hoy día en el mundo. Entonces aquí a Dios le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón al ver la maldad del hombre. Así como fue mi experiencia cuando Dios restauró mi vida. Y ahí yo dije, Dios, perdóname. Y ahí yo le pedí perdón a Dios. Porque ahí yo era consciente de lo que yo causé en el corazón de Dios. Yo me olvidé de todas las demás personas y solamente me enfoqué en Dios. Ahora, Dios ve esta maldad. ¿Y qué pasa ahora? El segundo punto, el juicio de Dios ante la maldad del hombre. Entonces, entendiendo a qué niveles de maldad había llegado el ser humano, ahora podemos entender, ¿cómo se llama? Más claramente el juicio de Dios sobre la maldad del hombre. El versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y versículo 17 dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne
en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. Hermanos, cuando el mal nos enfrenta, se multiplica. Esto es como la manzana. Dentro de varias manzanas, esta manzana está podrida. Si usted no toma la manzana y la saca, va a podrir a las demás. Eso todos lo sabemos. Bueno, creo que todos lo sabemos. Hemos vivido la experiencia. Lo primero que hace uno cuando ve la fruta, ¿no es cierto? Y de repente, no sé si le ha pasado a usted, que fue al supermercado a comprar y compró manzana o lo que sea, llegó a la casa y se dio cuenta que había una que estaba podrida. ¿Qué hace uno? Inmediatamente la toma y la saca y la bota. Uno no la deja ahí porque ya sabe lo que va a pasar. Entonces, si el mal nos enfrenta, se va a multiplicar. Entonces, Dios quería seguir adelante, ¿no? Con el plan que Él tenía con la humanidad, de restaurarla. Pero no podía seguir bajo estas condiciones. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a pasar. Dios no iba a pasar por alto el nivel de maldad a la que llegó el hombre. No. Dios quería seguir adelante con su plan, pero no bajo estas condiciones. Dios no iba a pasar por alto la maldad que Él estaba viendo. O sea, bajo esas condiciones, las cosas, no iban a mejorar. Entonces, Dios no iba a pasar por alto la maldad del hombre. Dios iba a aplicar justicia. Eso es como cuando el doctor, el médico, ve al paciente y ve que el paciente, ¿no es cierto?, tiene a lo mejor un dedo que le entró gangrena. ¿Qué va a hacer ese médico? ¿Va a pasar por alto la situación para no hacer sentir incómodo al paciente? ¿Va a hacer la vista gorda para no hacer pasar por el paciente una situación traumática de tener que cortarle un dedo? No, el doctor sabe que lo que tiene que hacer y lo que se debe hacer, lo que ese paciente necesita para salvar ese cuerpo y salvar la vida de esa persona es cortar ese miembro que le entró gangrena. Entonces, lo mismo. Dios ve la maldad y Dios tiene que aplicar su justicia y su juicio ante la maldad bien evidente del hombre. ¿No es cierto? Porque el hombre perdió todo límite y todo freno ante la maldad. No había freno, no había límite. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Como dice ahí, raeré. Voy a quitar. Raer quiere decir quitar el mal completamente. ¿No es cierto? Eso es como cuando la persona tiene células malas. ¿Y qué tienen que hacer los cirujanos o la persona, el médico? Empezar a raspar y sacar todas las células malignas. Y obviamente no es un proceso agradable, pero hay que hacerlo. Dios dijo, voy a raer. Aquí hay que aplicar el juicio y la justicia, porque la maldad del hombre llegó a niveles sin freno, sin límite. La tierra estaba, dice, cubierta de violencia. El hombre contaminó la tierra. Y cuando dice violencia, ¿qué ya podemos imaginar? Muertes, como las que podemos ver hoy. ¿Cómo está contaminada este mundo de sangre y mucha sangre inocente? Bueno, en ese tiempo la tierra fue contaminada de sangre. O sea, la violencia estaba en todo el mundo. Increíble. El hombre contaminó la tierra con la sangre de la violencia y Dios tuvo que traer un diluvio a modo de lavar, de limpiar la tierra que había sido contaminada por la violencia y la maldad del ser humano. Y tercero, entonces ahí vemos, hermanos, la maldad del hombre a los niveles que llegó y vemos que Dios no iba a mantenerse, como se llama, indiferente frente a tal maldad y Dios iba a aplicar el juicio. ¿Por qué? Porque Dios quería
seguir adelante con su plan con el hombre, con el ser humano. Pero tenía que aplicar justicia. Y tercero, la misericordia de Dios hacia un hombre justo, en medio de esta maldad. ¿No es cierto? Génesis 6, 8 al 10 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Note lo que dice acerca de Noé. Varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Después el 14 al 16. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la cabrás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo y segundo tercero. Versículo 18. Dice: más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y todo lo que vive, dice, de toda carne, de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirán de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, Noé dio muestras de ser un hombre temeroso. Por eso dice el versículo 9, estos son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones, y con Dios, y aún añade eso, y con Dios caminó Noé. No, era justo. ¿Por qué? Porque en medio de ese mundo, de esa realidad que vivía Noé, él tenía un entendimiento de Dios. Él tenía en ese tiempo, él no tenía un entendimiento de Dios como lo tenemos nosotros, obviamente. Porque nosotros ahora, cuando hablamos de revelación progresiva, ¿no es cierto?, que Dios va revelando cada vez más, y hoy día nosotros tenemos una revelación ya mucho más completa. Ya vemos las cosas con total claridad. Pero en ese tiempo, Noé no tenía, ¿cómo se llama este beneficio? Entonces él tenía, en ese tiempo, en ese mundo, en ese contexto que él vivía, él tenía un entendimiento de Dios. Y aún considerando que también era un ser humano con una naturaleza caída, aún así, Noé decidió vivir en rectitud. Y se dice que Noé era un varón justo. Noé buscó vivir con rectitud. Es decir, como dice Romanos 2:15, la ley escrita en su corazón. Él tenía esa ley escrita en su corazón. Y él sabía que era lo correcto. Y él decidió vivir en medio, ¿no es cierto?, de esa generación con rectitud. Y dice que era perfecto. Y dice que era perfecto entre sus generaciones, dice, entre sus contemporáneos. O sea, Noé era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro en una generación perversa. O sea, el hombre era distinto, era diferente, marcaba la diferencia. O sea, él, en medio de esa realidad, de ese contexto, él decidió vivir siempre de una manera. Y obviamente marcaba la diferencia. A eso se refiere cuando dice que Noé era perfecto entre sus contemporáneos. Él vivió bajo valores distintos, bajo otros valores. ¿Por qué? Porque había una ley escrita en su corazón.
Y él sabía que era lo correcto y lo que no era correcto. Y él decidió vivir como una persona íntegra y en medio de esa presión social de maldad, él decidió vivir bajo otros valores, distintos a la de las demás personas. Increíble. Y también dice que él caminó con Dios. ¿Quién nos dice eso? ¿Que Noé caminó con Dios? Por eso a mí me encanta la palabra de Dios, porque usa un lenguaje figurado para expresarnos conceptos, ideas, pero que no solamente nos quiere expresar ideas puramente intelectuales, sino que también hay emociones allí en esa frase. ¿Qué me dice esa frase? Que Noé caminó con Dios. Imagínense, una persona, un hijo y un padre caminando. Hay cercanía, hay intimidad, hay una relación muy cercana. Y así está describiendo a Noé, que él caminó con Dios. Él tenía una relación constante, porque el caminar es algo constante. Él tenía una relación constante, cercana con Dios. O sea, él decidió, Dios, yo no conozco, por decirlo figuradamente, yo no conozco, no tengo toda la información que los hermanos de la Iglesia Cristiana Unida tienen de ti, porque ellos tienen más información que yo, pero yo he decidido, en lo que yo conozco de ti, vivir bajo los valores tuyos, a pesar de la presión social que hay a mi alrededor. Me voy a guiar por otros valores. Y así vivió Noé. Y era algo constante, porque dice que caminó con Dios. Y por eso el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque era un varón justo, perfecto y que caminó con Dios. Por eso Noé halló gracia. Dios fijó su mirada en el corazón de Noé, que en medio de sus limitaciones que acabo de mencionar, él trataba de agradar a Dios. Y eso movió a Dios a tener misericordia de Noé. O sea, era un hombre sensible a Dios, receptivo a Dios. Así que Dios en su propia decisión y voluntad, como dice el versículo 18, en su propia decisión, la decisión de Dios y de su voluntad, el versículo 18 dice, más estableceré mi pacto contigo. ¿Sí? Delante de Dios, Dios fijó su mirada en el corazón de Noé y Dios decidió establecer un pacto con Noé, un compromiso con Noé. Contigo, Noé, voy a seguir adelante con los planes que tengo para esta humanidad, para este mundo. ¿Por qué? Porque claramente el versículo 22 cuando dice, y lo hizo así Noé, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué Noé hizo tal cual Dios le dijo? Noé, vas a hacer esto, vas a hacer un arca. Y la vas a hacer de tal forma, te voy a dar todos los detalles, y todos los detalles que yo te dé, tienes que llevarlo a cabo. ¿Por qué Noé, lleva a cabo todas las cosas que Dios le dijo? Porque dice que así lo hizo Noé, tal cual Dios le dijo. ¿Qué se necesita para hacer las cosas tal como fueron las indicaciones? Obediencia. Exacto, pero ante la obediencia se necesita fe. Yo te creo, Dios, que lo que tú dices que va a pasar, va a pasar. Yo te creo, Dios, que tú me estás hablando a mí para salvarme a mí, a mi familia. Yo te creo y lo voy a hacer. Para eso se necesita fe. Obviamente después, como hay fe, hay obediencia. Y eso es lo que hizo Noé. Eso es lo que hizo Noé. Dio un paso de fe y un paso de obediencia. Ahora, hoy día no es el diluvio. No va a venir un diluvio. ¿No es cierto? Aunque hay inundaciones en diferentes partes del mundo. Hace poco ahí recibí unos videos de ahí de Chile,
cerca de un lugar donde nosotros vivíamos, que hubo inundación y parecía un río, pero era una calle para vehículos, pero se convirtió en un río y se empezó a llevar a los vehículos. Entonces, hoy día no vamos a estar frente a un diluvio, pero sí, así como Dios dijo, Noé, arregla las maletas, hazte un arca, porque yo te quiero salvar a ti. Y voy a hacer un pacto contigo. Voy adelante contigo para cumplir mis planes y propósitos con la humanidad. Pero yo quiero salvarte. Y Noé obedeció. Pero un día, tal como Dios dijo, esto se va a ocurrir, y ocurrió un día también. Dios ha dicho, un día yo voy a juzgar a toda la humanidad. Toda aquella persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, serán salvos, serán libres de condenación, serán libres de ese juicio eterno. ¿Pero qué se necesita para creer eso? ¿Que un día eso va a ocurrir? Hay un dicho que dice, ¿no es cierto?, que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. ¿Qué quiere decir ese dicho? Que los plazos llegan. Parece que no, pero llegan. También va a ocurrir esto. Dios va a traer un juicio al final de los tiempos y toda persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús como su Salvador, así como Noé puso con su confianza en Dios, toda persona va a ser libre de condenación y va a poder gozar y disfrutar por la eternidad de la presencia de nuestro bendito Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aquellos que no, como los que pasó con aquellos que murieron bajo el diluvio, va a pasar lo mismo. Van a sufrir eterna condenación. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere que la gente vaya al infierno? No. Lo que más anhela Dios, porque ese día, en ese tiempo, le dolió en su corazón, lo que más le duele en el corazón a Dios es verte a ti, todavía no arreglando tu situación con Dios. Y esa es mi invitación este día. Medita y reflexiona. Si no tienes clara la película, si no tienes claro el asunto, por favor, busca ayuda. Puede ser conmigo, puede ser con otro hermano. Pero tienes que arreglar tu situación con Dios. Y tomar como ejemplo lo que Noé hizo. Oremos. Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Como dice tu palabra, Dios, que todo esto sea escrito para nuestra esperanza y nuestra enseñanza. Señor, vemos la maldad, vemos, Señor, las consecuencias de la decisión de Eva y de Adán. Ahí vemos los síntomas evidentes, Señor, de la caída del hombre. Pero hoy día también lo vemos, Señor. Y Padre Celestial, Señor, yo te ruego y clamo a ti, que cada persona que pisa este lugar, cada persona, aunque venga por un día de visita, tú tengas misericordia y que el Espíritu Santo y tu palabra obren en el corazón de esa persona, para que, Señor, tú les libres de condenación eterna, para que vengan a Cristo, para que, Padre Celestial, puedan entrar en una relación contigo a través de lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Señor, obra con tu Espíritu Santo y con tu palabra, Señor, para que podamos tener el gozo, así como dice tu palabra, Señor, que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Así nosotros también podamos, como iglesia, ver personas viniendo a Cristo y nos podamos gozar también, Señor. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada
Bueno, dice la bendita palabra de Dios, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca más, nunca más. Nosotros vamos a ser separados de Dios cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Para siempre. ¿Tú también quieres tener esa seguridad? Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana por este tiempo como iglesia, como congregación. Bendice a mis hermanos, Señor, y también, Dios, guíanos y guíanos tú, Padre Celestial, en la decisión del edificio, y que esta visita, Señor, nos ayude a tener de parte tuya evidencias de lo que es tu voluntad en este asunto. Bendice cada hogar, cada familia aquí representada, Señor, y protege a mis hermanos queridos esta semana del enemigo, que no descansa, que tratará, Señor, de desanimarlos, tratará de poner obstáculos, pero, Señor, dale la victoria, porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.